Primero que tengo que dar las gracias es a Comadres por haberme dado la oportunidad de aprender algo sobre la inteligencia artificial. O sea, porque realmente si no llega a ser de esta manera, no sé si hubiera tenido yo la templanza y la paciencia de meterme en un tema así, ¿no? Sí, digo que le daba las gracias a Comadres por haberme dado la ocasión o la oportunidad de haber podido intentar acercarme a lo que es algo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es un tema muy arduo y más para las personas que no estamos en ello. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias desde la tertulia feminista de Les Comadres a todos vosotros por vuestra asistencia. Y también quiero dar las gracias a Comadres por haber organizado estas jornadas tan interesantes, este curso, y también por darme la oportunidad de presentar a mi admirada Alicia Millares y amiga. Desde la tertulia, pues a principios de curso, se planteó la duda de en qué manera nos afectaba a la ciudadanía en general, y a las feministas en concreto, la inteligencia artificial. Y se decidió hacer un ciclo de conferencias en el marco del FIX, que se ha venido a llamar Inteligencia Artificial, Análisis y Aportaciones Feministas, ¿no? Aquí, en este ciclo, pues ha tenido la posibilidad de participar gente que está profesionales, especialistas en inteligencia artificial, pero también otras profesionales de otras especialidades, de la filosofía, el periodismo, el derecho, que sin duda entre todos pues aportan una visión poliédrica y muy interesante. Como sabéis, la primera de estas conferencias corrió a cargo de Ana Rodríguez García, letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, y que ofreció el marco general sobre qué es la inteligencia artificial desde un punto de vista feminista, ¿no? Esta fue presentada por nuestra comadre Carmen Veiga. La segunda conferencia fue dictada por Miren Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Deusto, la cual planteó si era posible una inteligencia artificial feminista. Y bueno, pues ella aportó resultados de sus propias investigaciones y en este sentido, bueno, pues fue empezando a abrir camino, ¿no?, en esta línea. Esta conferencia la presentó Almudena Díaz y Ana Rodríguez, perdón, sí, luego fue las otras que sí. Es posible una inteligencia artificial feminista, se preguntaba Miren Gutiérrez. En tercer lugar, y en el marco de Mujeres en Red del FIX, hubo dos masterclass, una sobre inteligencia artificial, comunicación y cultura, en la que la periodista y exdelegada de Igualdad en Radio Televisión Española, Montserrat Bosch, hizo una exposición magistral y reveladora para los asturianos y asturianas sobre el nuevo cine asturiano. Fue realmente interesantísima. Y Lourdes Muñoz, ingeniera informática, que fue diputada en el Congreso durante 15 años y que es actualmente codirectora y fundadora de cofundadora de Iniciativa Barcelona Open Data. Esta profesional está especializada en datos en el ámbito público y social desde un punto de vista feminista y habló sobre el informe de inteligencia artificial y derechos de las mujeres, propuesta feminismo de datos. Y lo que hizo fue una serie de propuestas entre las que priorizaba que la agenda feminista garantizara bases de datos con datos abiertos desagregados por sexos y algoritmos libres de sesgos sexistas. Pues bien, el ciclo se cierra hoy con Big Data, los datos como elementos clave en la inteligencia artificial, es decir, la madre del cordero de la inteligencia artificial. Y la va a impartir Alicia Millares. Una nota nada más antes de presentar a Alicia. Decía yo, reflexionaba de que si bien los rudimentos de la inteligencia artificial
ya empiezan a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es hasta comienzos del siglo XXI. Pasan muchas cosas a comienzos del siglo XXI. Muchísimas. Muchísimas. Pero vamos a una velocidad de vértigo. Impresionante. Cuando cobra una dimensión extraordinaria que introduce cambios sistémicos en nuestro planeta. Para entenderme en este magnum de datos y de, ¿verdad? He recurrido al historiador Yuval Harari, Claro. el cual compara la inteligencia artificial, el advenimiento de la inteligencia artificial, con la revolución industrial en el siglo XIX y señala que precisamente han sido inversores privados de Estados Unidos, determinados empresarios estadounidenses, lo que ha sido decisiva en este sentido. Es decir, vale, a ver, digo que para meterme en todo este mare magnum de datos, ¿verdad?, que recurrí a alguien, bueno, pues que traduce bien esto y desde un punto de vista histórico, y es Yuval Harari, en su libro Nexos. Harari es un historiador, digamos, es especialista en historia medieval y en historia moderna, pero sin embargo sus claves son muy importantes para poder entender qué es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Y entonces él lo que establece es una relación entre la revolución industrial a finales del siglo XIX y la inteligencia artificial en el siglo XXI. Y que además esta revolución, o sea, la inteligencia artificial ha sido, digamos, apoyada o promovida por inversores estadounidenses, por empresarios estadounidenses. Si me dejas, así mientras vamos presentando hacemos algo anómalo que sirve a lo que estás diciendo. Que no lo iba a poner, no lo iba a explicar. ¿Escucháis? Pero según los datos de Price Waterhouse, ¿os acordáis aquello cuando Pablo Iglesias lo dijo de una manera muy rara? Estima Price que el despliegue de la inteligencia artificial, para que pongamos en contexto dónde estamos y nuestras posibilidades de hacer algo, que a mí me parece muy bien todo esto de intentar una inteligencia artificial, no sesgada y demás, pero bueno, que el despliegue de la inteligencia artificial en la década de 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, aportará a la economía, al PIB mundial, 15,7 billones con B, billones de dólares. Por lo tanto, la parte del negocio económico, pero luego si me da tiempo al final de la exposición, sí que plantearé, que también está en Harari, cuáles son los riesgos del tiempo presente. Pero bueno, para que, como estabas con los datos económicos, tengamos en cuenta este volumen de negocio. Claro. Entonces aquí hay unos señores que ven las cosas muy claras y dicen, aquí hay negoci, ¿no? Aquí hay negoci y entonces Google se encarga de recopilar datos. Pues Amazon se encarga de hacer una central de ventas. Facebook, con Instagram, YouTube, etcétera, se encargan de digamos, crear vínculos entre las personas a través de las redes sociales. ¿Vale? Os suena de algo, ¿no? Os suena quiénes, ¿no? ¿Quiénes están ahí? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que Google, en el año 2002, o sea, es que eso fue antes de ayer, se presentó, ¿os acordáis?, como un buscador gratuito. Estábamos todos encantados. Me cago en la... O sea, puedes buscar ahí todos los datos que sea y además es gratuito. Y le preguntaron
¿por qué usted hace eso gratuitamente? Y dice, bueno, es que a mí lo que me interesa no es qué más me da a mí ofrecer esto. Esto es peccata minuta. A mí lo que me interesa son los datos que yo voy a recoger como feedback de los ciudadanos que van a hacer uso de ello. ¿Os dais cuenta de que en algunos, cuando vamos a comprar algunas cosas, yo no tenía ni idea, vamos a comprar algunas cosas, os dicen, para demostrar que no es usted un robot, señale dónde hay bicicletas, o dónde hay un puente, o dónde hay un gato, ¿vale? Vale. Pues estos datos que Google ha recogido gratuitamente desde principios de este siglo, le ha permitido pasar de un reconocimiento por parte de la inteligencia artificial de un 60% de los gatitos que aparecían en la imagen a un 96%, que es lo que actualmente los humanos más o menos tenemos como, como margen de equivocación. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cuáles son los dos elementos que son aquí importantes? ¿Cuál es cuál es el cambio gigantesco? El cambio es la acumulación de datos que permite a la inteligencia artificial guiarse por un modelo estadístico. No olvidemos este dato, estadístico. Claro. Estadístico. Y luego, por otra parte, de que se ha creado una base de datos que es generativa. Es decir, que puede crear ideas, contenidos nuevos, conversaciones, historias, imágenes, vídeos, música. Es decir, que convierte que algo no biológico sea capaz de llamarse inteligente. Y yo cuando estaba mirando esto, en mi cosa, me acordaba del concepto de Dilthey de Weltanschauung, ¿no? De la cosmovisión. La cosmovisión es nada solamente que es un cambio en la forma en que la ciudadanía o el sujeto percibe el mundo y lo interpreta, y que por lo tanto se aplica a todos los ámbitos de la vida, a la política, a la economía, a la ciencia, a la religión, a la moral o a la filosofía. Es decir, es una forma diferente de ver el mundo y por lo tanto una forma también diferente de hacer política mundial. Y esto es algo muy importante. Solamente os pongo una muestra. Esto sacada de una de las pildoritas de Elon Musk. En 10 o 20 años el trabajo será opcional gracias a la inteligencia artificial, como practicar deportes, jugar videojuegos o algo similar. Las necesidades básicas serán abastecidas por la inteligencia artificial y el trabajo será una actividad voluntaria. Mentira. Se establecerá una renta básica universal para sostener el sistema económico. Desaparecerán la mayoría de los trabajos. Esta es una de las dimensiones. Pero hay otras dimensiones que están ahí y que Alicia desarrollará, que es la de los individuos y concretamente la de las mujeres, que a mí en este caso me preocupa. Yo como psicóloga clínica, y que evidentemente yo tengo mi sesgo de visión, ¿verdad? Dice que es la interlocución que se establece urbi et orbi con una máquina dirigida por unos algoritmos basada en técnicas probabilísticas a la que se le atribuye capacidades humanas con los problemas que esto puede comportar. Bueno, pues para desentrañar... Se piensa realmente que a futuro se conocerá mejor la máquina, el conócete a ti mismo, sí, de Sócrates, seguro. Lo derivaremos a esa inteligencia artificial porque nos conocerá mejor lo que realmente somos que nosotros mismos. De hecho, ya hay algunos experimentos de intentar plantear
soluciones morales utilizando inteligencia artificial. Pero no, yo no voy a hablar hoy de individuos. Sí, vale, pero No voy a hablar hoy de esto eso. de los Vengo con otra individuos cosa. igual es un tema para tratar en algún momento porque es muy, muy interesante. Bueno, totalmente. Muy interesante. ¿Y de dónde salen esos datos? Bueno, os presento a Alicia Millares, nuestra querida comadre de oro 2016, asturiana de Les Arriondes. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Alicia es filósofa, profesora, investigadora, escritora, feminista y política en el más amplio y noble sentido de la palabra. Fue jefa de gabinete de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 93 al 95, asesora de la presidenta primera de Gobierno, integrante del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer, y cayó en la marmita socrática ya desde muy joven, y baste decir que escribió su tesis doctoral sobre Nietzsche, dirigido por Amelia Valcárcel en el 90. Desde entonces su compromiso con el conocimiento, la filosofía y el feminismo ha sido imparable. Es profesora de la UNED en el Departamento de Filosofía Moral y Política. Sus líneas de investigación han sido, bueno, desde los aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX. Es autora de muchos libros, Delirio y misoginia trans, del sujeto transgénero al transhumanismo, que a mí me parece que viene muy al pelo precisamente con el tema de hoy. He estado todo el rato pensando en ese libro desde cuando estaba preparando esto. Democracia feminista, distopías patriarcales, análisis feminista del generismo queer, y acaba de publicar en un volumen coordinado por la doctora Ana de Miguel 50 años de feminismo en España y en América Latina. Bien, etcétera. Su currículum es muy amplio. Querida Alicia, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Tina. Muchísimas gracias, porque además, como decías, tienes triple mérito, que hoy hayas llegado, que hayas aceptado, además, estar en la presentación, teniendo el día que tenías de despedida de jubilación y cumpleaños. En fin, todo un esfuerzo sobrehumano que no transhumano. Y también quiero agradecer a Comadres, que además esta conferencia se tuvo que retrasar por problemas personales míos. Agradezco muchísimo la invitación, siendo como es que soy la menos especialista de las que han pasado por aquí, a hablar de inteligencia artificial. Ciertamente me preocupa desde un punto de vista filosófico lo que trae consigo esta revolución tecnológica, pero no soy experta en inteligencia artificial. Sí que me apetece dar una visión de algo que explica en muy buena medida y por lo tanto voy a hablar de feminismo, que explica en muy buena medida el momento actual, digamos, de dificultad para hacer valer la agenda feminista. E intentaré mostrar qué tipo de conexión tiene esto con los chatbots, o sea, aquellos que recogen información, y cómo la están recogiendo y por qué la están recogiendo de la manera en que la están recogiendo. Hay una frase precisamente de Harari que yo creo que contextualiza muy bien el momento actual y que explica la deriva, entre otras cosas, también si puedo al final, me gustaría detenerme en eso, la deriva de la polarización actual. Harari es una frase que, insisto, me gusta mucho y dice que hemos pasado de la era de los conocimientos especializados a los datos. Por lo tanto, en este mundo, ningún conocimiento especializado está en un nivel superior al aporte de una mera opinión. Este es un contexto ya de por sí que nos debería preocupar
preocupar lo suficiente. Bien, estamos en una nueva religión. Esa nueva religión emergente es el dataísmo, que no venera ni a dioses ni a humanos, solo venera los datos. ¿Y qué es? ¿Qué son los datos? Pues los datos es algo que puede ser registrado, analizado, reorganizado y que va a ofrecer una fluidez de información con usos diversos. ¿Y qué va a ser objeto de dato? Todo lo concebible y todo lo concebible que tenga después unos fines e intereses a futuro. De hecho, la novedad del tiempo presente es que hoy son tratados como datos personas, objetos, cosas, partes de nuestro cuerpo que antes no se consideraba en absoluto que tuvieran calidad informativa. Para poner un ejemplo que no voy a desglosar, hasta nuestros traseros pueden convertirse en datos para una fábrica de coches o para una agencia de seguros de coches, hasta nuestros traseros. Ahora entremos un poco en la cuestión que a mí me interesa, que es la cuestión de dataísmo y feminismo, que es lo que voy a traer aquí. Por lo tanto, no voy a hacer un análisis riguroso de la inteligencia artificial, sino que voy a utilizar una herramienta de inteligencia artificial para presentar el momento actual en el que se encuentra el feminismo, que me parece que tiene su interés. Google fue la primera en muchas cosas. Google fue la primera compañía que logró datificar libros, textos o libros, no solo digitalizarlos. El hecho de lograr datificar textos o libros lo que permitió fue que pudieran ser leídos e interpretados por los ordenadores. Una fotografía, una digitalización, el ordenador no, pero el hecho de llevarlos a datos reconvertibles logró que los ordenadores pudieran leer millones y millones de páginas. La información contenida en esos millones de páginas, así pues, por fin podía ser utilizada por los ordenadores y analizada a una velocidad de milisegundos que ningún humano, ni ahora ni en el futuro, podrá nunca alcanzar esa capacidad de analizar millones de páginas en milisegundos. Esto es, las máquinas inteligentes son capaces de leer en segundos millones de páginas, permitiendo un flujo inacabable de análisis textual que ningún humano, como he dicho, puede ser capaz de hacer. A la sazón, Google creó una aplicación en GrandViewer que quizá algunos de la sala habéis utilizado y que si no es así, os lo recomiendo, porque de nuevo es de uso libre. Entonces, no hay que pagar nada por utilizar esta aplicación. Ngram nos permite saber, esto es muy interesante, sobre todo para alguien que nos dedicamos a la historia de las ideas y a la evolución del pensamiento humano. Me parece que es una herramienta fantástica. La IA también tiene cosas buenas. Ngram, como digo, nos permite saber cuándo se han utilizado, fijaros, por primera vez determinadas palabras, conceptos, categorías o frases, cuando se volvieron de uso corriente. Ngram genera un gráfico que vais a ver. Ngram genera un gráfico de uso de palabras, de categorías, conceptos, expresiones o frases a lo largo del tiempo. De hecho, en este momento
puedes analizar una palabra como causalidad desde 1800 hasta el momento actual y ver en el momento en el que se usa, por ejemplo, una palabra que es muy divertida de ver cómo se usa de manera constante y absoluta en el siglo XIX y hasta mediados del XX. Y cómo la palabra causalidad a partir de mediados del XX cae en desuso y aparece emergente casualidad. Bueno, para ti, psicóloga, dos palabras de contraste que se pueden poner en Engram para ver el cambio es resistencia. ¿Y cuál es la otra? Resiliencia. Es maravilloso de ver. Por lo tanto, es una herramienta que, insisto, para la gente que nos dedicamos a la historia de las ideas, es perfecta. Sirve, como digo, genera un gráfico de uso de palabras y este tipo de aplicación arroja luz sobre la diseminación de las ideas, la importancia que tienen en un momento dado, el momento de caída de esas ideas y la sustitución por otras. En definitiva, Engram nos muestra gráficamente, en cierto sentido, luego veremos por qué no, una especie de evolución del pensamiento humano en cuanto al uso de conceptos, frases, categorías, las que han sido usadas y las que han caído en desuso. Pero como hablar así en abstracto y como a mí lo que me interesa es qué sucede con el feminismo, pues os voy a poner algunos ejemplos de Engram que yo creo que reflejan muy bien. La mayor parte de la sala os vais a dar cuenta de lo que digo, En cuanto veáis la primera. He puesto, además, las pones aleatoriamente. Engram te permite, a ver, luego lo explico, te permite introducir una serie de palabras, expresiones, para ver el momento, el decurso de cada una de ellas. Cuando comienzan a ser utilizadas, cuando caen en desuso y ves, y te permite establecer la comparativa. Claro, para una feminista lo tenía muy fácil. Empecé poniendo Women Studies, Gender Studies y teoría queer. Claro, cualquier feminista de la sala se da cuenta de lo que estoy diciendo. Women Studies comienza precisamente en lo que hemos dado en llamar la tercera ola del feminismo. Insisto, son libros académicos. Engram solamente recoge lo que está contenido en libros académicos, en textos académicos. No recoge nada del ruido generado en las redes sociales. Se limita a hacer un análisis de vértigo sobre determinadas expresiones, cuando comienzan y cuando caen en desuso, cuando empieza el declive. Bueno, se ve muy bien, Women Studies, años 60, además es que lo sitúa de una manera muy precisa. Quisiera aclarar otra cosa. Es una de las grandes fuentes de bibliografía inaudita. O sea, ningún ser humano podría hacerlo de la manera en que queda reflejado aquí. Necesitaríamos años de nuestra vida para ver siquiera el decurso de uso de una expresión como Women Studies. Años de nuestra vida. En milisegundos tienes la gráfica. Y además no solamente eso, no he podido recoger toda la como veis lo he puesto desde 1960, la evolución, y abajo del todo, como veis, aparecen las décadas 1960, 1965. Bueno, en la aplicación, si picáis en esas fechas, Google inmediatamente te manda a las fuentes bibliográficas que ha utilizado. Con lo cual, además, tienes una bibliografía impresionante. Si pones Women Studies y te dice 1960, ¿qué se publicó en 1960 relativo a Women Studies? Pones 1960, teoría queer, y verás que no aparece casi nada. Pero te da todo un fondo
bibliográfico al que recurrir. Por lo tanto, es una herramienta que sí es buena para este tipo de lo que nos atiende aquí en este momento. Pero claro, vemos la evolución. Women Studies cae en picado en el momento en el que emerge en los años 90 todo lo que tiene que ver con las teorías de género. Y como veis, hay además a la par, Tina, lo ves mal, pero lo veo. son estas, la naranja y la verde, tienen el mismo momento de emergencia, Gender Studies y teoría queer, y va empezando en declive los Women Studies, sustituyéndonos por los Gender Studies y la teoría queer. Esto es lo que está sucediendo en cualquier ámbito académico universitario. Los Women Studies han dejado paso a la teoría queer y a los Gender Studies. Cae. Siguiente. Esta me encantó. Puse ahí palabras como trans, identidad de género, transgénero, diferencia sexual e igualdad entre los sexos. Ya veis el uso. Las gráficas indican el porcentaje de uso en el eje Y. Es decir, ¿qué es lo que está abajo de todo? En el uso de todos los textos académicos, que insisto, estamos hablando de libros. Es decir, ¿qué expresiones son de uso habitual? Trans, identidad de género, transgénero, subiendo además diferencia sexual e igualdad entre los sexos, está casi plana en el eje horizontal. Quedaros con todo esto, porque luego se explica en muy buena medida todo lo que está pasando. Siguiente. Traigo pocas, no os preocupéis que no os voy a aburrir. Bueno, no os voy a aburrir, pero os podéis pasar 2 días genial, ¿eh? O sea, empiezas a hacer comparativas y se te cae el ánimo a los pies. Radical Feminist y teoría queer. Fijaros otra vez de nuevo. Punto de emergencia de feminismo radical, justo además está en el clavo. 1969. No falla. Kate Millett. Se mantiene y ahora fijaros, teoría queer, 1990 y subiendo. Luego lo explico, ¿eh? Luego ya me dio por poner autoras. Butler, Angela Davis, Nancy Fraser, Catherine McKinnon, Sheila Jeffries, Kate Millett. La feminista radical apenas despega. Esto todo se está reproduciendo en textos. Los nombres que suenan. Los nombres que suenan. Bueno, ya cuando hice la comparativa de Butler con nuestras autoras hispano-españolas, pues claro, desolador. Ahí lo veis, no tengo nada que explicar, lo veis perfectamente. Todos los que venimos del mundo del feminismo. Y ya por último, me dio por poner otro punto de contraste. Vale, lo vemos de nuevo, ¿no? Bien. ¿Cómo? Me diréis, bueno, ¿y a qué viene esto? ¿De qué nos sirve? Bueno, pues estas son las lecturas que hace la inteligencia artificial. De hecho, a la inteligencia artificial le pedí que me explicara esta gráfica. Cogí la gráfica y se la puse a la inteligencia artificial. Que me interpretaran, porque las máquinas leen. El asunto es qué leen y cómo lo leen y la información que te dan a ti. Porque la inteligencia artificial, todos estos chatbots, GPT, Copilot, Gemini, son de uso cada vez más habitual
en el ámbito incluso de lo académico. Y entonces le pregunté a la inteligencia artificial, digo yo, hazme un relato, interprétame esta gráfica. Y entonces va y me dice que los Women's Studies fue el término pionero, pero con el tiempo, esto es todo textual de la maquinita, se amplió hacia Gender Studies, que abarca una perspectiva más inclusiva y diversa. Yo no le pregunté nada, ni le dije nada. Y luego dice, Queer Theory representa una corriente aún más reciente y específica, centrada en la teoría queer y las identidades no normativas. Le pido que explique, entonces sí, le pido que me explique los factores, porque se ha dado ese proceso. Y lo que me dice es que el auge del feminismo en los años 60 y 70 impulsó la creación de los Women Studies, centrados en visibilizar la experiencia y los derechos de las mujeres. Pero, me dice, posteriormente, la crítica a los enfoques centrados solo, me dice la máquina, en la mujer, como si fuera peccata minuta centrarse en la mitad de la población. Yo espero que me estéis siguiendo. Llevó a la aparición, como parecía peccata minuta dedicarse a la mitad de la población, llevó a la aparición de los Gender Studies, que amplían el análisis de las relaciones de poder entre géneros. O sea, todo el rato la máquina va introduciendo la nueva terminología, donde ha desaparecido, por supuesto, la categoría sexo, ya no existe, y a la diversidad de identidades. Y entonces le digo, bueno, ahora explícame a qué se debe, le dije, le pregunté, digo, explícame, a ver, ¿cuál es esta? Explícame explícame a qué se debe la tendencia al alza de la teoría queer y la bajada en picado del feminismo radical. Y me contesta lo siguiente, además con epígrafes, evolución académica. El feminismo radical fue el pionero en el análisis crítico del patriarcado, pero con el tiempo los estudios de género y sexualidad se diversificaron. La teoría queer, me dice, introduce una perspectiva más amplia y flexible que desafía las identidades fijas y propone una visión más inclusiva y plural. El auge de la teoría queer, sigue la maquinita, coincide con una mayor presencia de debates sobre diversidad sexual y de género en los medios, la cultura popular y las políticas públicas, lo que ha incrementado su presencia en la literatura académica en general. El acceso, dice, global a la información y la digitalización de contenidos ha facilitado la difusión y el intercambio de ideas, acelerando la expansión de corrientes teóricas más recientes como lo queer. Y se queda tan ancha. No es capaz de analizar el contraste. Le tendrías que preguntar mucho y, de hecho, le tendrías que preguntar mucho. Entonces yo le dije, bueno, ya que me interese saber los elementos de contraste entre el feminismo radical y la teoría queer, le dije, oye, por favor, recomiéndame algún libro que pueda leer para entender el debate entre el feminismo radical y la teoría queer. Y ahora sí, esta es la lista de libros que os leo para que veáis lo poco sesgada que está la inteligencia artificial. El primer libro que me propone es El género en disputa, de Judith Butler. El segundo, Mujer, raza y clase, de Angela Davis. El tercero, que a mí es cuando ya me dejó loca, Teoría King Kong, de Despentes.
el siguiente, todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda. El siguiente, el único, por cierto, de feminismo radical, la política sexual de Kate Dillon. Y cierra su maravillosa recomendación de bibliografía con el siguiente, Cuerpos que importan, de Judith Butler. Por lo tanto, es muy interesante ver realmente cómo, diréis, bueno, realmente esos millones de páginas que ahora la inteligencia artificial es capaz de leer, están siendo absolutamente, claro, con el diferencial de uso académico de las expresiones que os puse, no es en absoluto casual que la máquina se quede con todo lo que tiene que ver con la teoría queer, etcétera, etcétera. Pero como estaba ahí un poco pesada, dije, bueno, voy a hacer algo que la máquina no va a poder escapar de la categoría sexo, porque no la nombra. Si lo puede, no la nombra. Y entonces le pedí, digo, bueno, analízame el libro La dialéctica del sexo de Firestone. Vamos, es imposible, es como si le digo, analízame, hazme un resumen, le dije. Es como si le digo, hazme un resumen del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Yo lo que quería era lo que sabía que iba a suceder, que la máquina iba a evitar a toda costa, ese chat GPT, evitar a toda costa hablar de la categoría sexo, de hombres, mujeres, o sea, de igualdad entre los sexos. Pero dije, bueno, con la dialéctica del sexo de Firestone no le va a quedar otro remedio que cuando le pida el resumen, pues decir realmente lo que es. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Ella lo que me contesta a la máquina es que el resumen, y de nuevo os lo voy a leer, dice, me lo hace también por epígrafes, y dice, tecnología reproductiva, o sea, yo le pedí resumen de dialéctica del sexo, de Firestone, y me contesta, tecnología reproductiva y debates contemporáneos. Firestone me dice, imagina que la tecnología podrá liberar a las mujeres de la maternidad obligatoria. Y como es muy didáctica la máquina, me pone en negrita, ejemplo actual. Y leo, ejemplo actual, no. Algunas feministas ven la gestación subrogada como una forma de explotación del cuerpo femenino, mientras otras la defienden como una opción libre y empoderadora. Pero no se queda ahí. Este debate refleja la tensión entre la visión radical de Firestone y el feminismo contemporáneo. Conclusión, ella no me la da, pero me está indicando que el feminismo contemporáneo es favorable a la práctica del alquiler de vientres. Pero sigo, como es muy didáctica, y el resumen de Firestone me hace otro epígrafe que os va a sonar. Aparte del de tecnología reproductiva, me hace otro que es de la palabra. Interseccionalidad. 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 Yo no le dije nada, solo le pedí, hazme un resumen de la dialéctica del sexo de Firestone. Y me hace el epígrafe interseccionalidad. ¿Por qué? Por todo lo anterior. El peso del decantado, del flujo, de la teoría queer, de todo lo que habéis visto que nos enseña Engram, el desuso de todo lo que tiene que ver con la concepción, categorías o conceptos del feminismo radical y el auge de todo lo que tiene que ver con la teoría queer. Y me dice, aunque Firestone se centró en el género, y la biología, el feminismo actual, vuelta otra vez, el feminismo actual ha ampliado el análisis
y pone ejemplo actual, de nuevo, tan didáctica como es. El feminismo negro, el feminismo indígena y el transfeminismo han señalado que la opresión no puede entenderse solo desde el género. Y añade además una crítica, por si no os suena de nada, al feminismo hegemónico, en negrita. Crítica al feminismo hegemónico. El feminismo interseccional critica las versiones del feminismo que han centrado sus luchas en las experiencias, y aquí otra vez toda la terminología, de mujeres blancas, cisgénero y de clase media, ignorando otras realidades. Entonces yo ya, y dice, visión utópica de Firestone, su propuesta, construir una sociedad sin género, fue radical y provocadora. Aunque no se ha materializado, me dice la máquina, sigue inspirando debates sobre el futuro del género y la posibilidad de sociedades post-binarias. Entonces yo, como ya me harté, le dije, oye, perdona, te he preguntado sobre la dialéctica del sexo. Firestone no utiliza la categoría género ni en sus peores pesadillas. ¿Se lo dijiste enfadada? No, se lo dije. Espera, mira, se lo dije, no tan enfadada. Y le dije, si después ¿cómo? Le pregunté, no, lo tengo aquí. Le pregunté, ¿por qué dices género cuando Firestone se refería al sexo y su libro se titula Dialéctica del sexo? Se supone que con esto yo debo estar enseñándole a la máquina y una porra, porque la máquina reiterativamente ante esto que me contesta, pues me da la razón como a los tontos, pero me pone el pero. Me dice... No te enfades. Excelente observación. Tiene toda la razón. Pero, me aclara la maquinita, por si no me ha dado cuenta, en el feminismo contemporáneo el término género se ha vuelto dominante. Toma. Ya está. No, sigue. Espérate, sigue, por si no me había quedado claro, dice. Cuando se relaciona su obra, se refiere a la obra de Firestone, con corrientes actuales como el feminismo interseccional o queer, o sea, todo en la misma pota, no hay diferencia. Se tiende, y lo dice así, se tiende a traducir su crítica del sexo, lo pone en negrita, en términos de género. O sea, que yo cuando hago la broma a mis alumnos y alumnas, que no tardará el día en que el segundo sexo de Simone de Beauvoir sea retraducido o resignificado al segundo género, yo perdonadme, pero cada día lo veo más claro, porque además estas son persistentes y es un nutriente de información, no para cuestiones menores, todo esto de lo que estoy hablando, no es de uso, digamos, natural, es de uso académico al que nuestras alumnas y nuestros alumnos están yendo y recogen este flujo acrítico en el sentido de que no quiere introducir en ningún momento diferencia alguna. Es como si el feminismo hubiera decantado así de manera natural en lo queer. Pero como le das la mínima fisura a eso, te da la razón como los tontos al principio, para luego decir que es que la verdad, la terminología del tiempo presente es esta y no la arcaica, soy idiota, que tú utilizas. Porque es en el fondo lo que te está diciendo. Y por si no me había quedado claro, me dice, por tanto, cualquier referencia a género en este documento, el documento de resumen que me hizo, debe entenderse como una adaptación terminológica para facilitar el diálogo entre el pensamiento de Firestone
y las corrientes feministas actuales. Por ejemplo, de nuevo muy didáctica, incluir experiencias trans, no binarias y queer que desafían la idea de que el sexo determina la identidad. Bien, esto era un poco lo que yo os quería mostrar para el debate, y sí que, por otro lado, quería hacer una mínima consideración a dos cosas. Por un lado, a las redes sociales, que no tiene nada que ver con esto, pero yo sí que me gustaría que también se nutren, como has dicho, de inteligencia artificial, y sobre todo en el uso de cómo se están fabricando últimamente los posts. Pero sí que me gustaría que estableciéramos la comparativa de lo que se está trasladando en redes sociales con el tiempo de la Revolución Francesa y el siglo XVIII, de la Revolución Francesa y el auge de los libelos. Porque es exactamente el mismo uso. Los libelos en la Revolución Francesa, como sabéis, fue uno de los mayores aceleradores, digamos, de la polarización y de la crítica contra el antiguo régimen. Por cierto, los libelos en el siglo XVIII no solamente iban acompañados de la crítica política, sino que también iban acompañados de altas dosis, todo lo que fue el mundo del libelo en el siglo XVIII, de altas dosis de contenido pornográfico. En los libelos tenían como objetivo la movilización popular. De hecho, como sabéis, mucha de la población era analfabeta, pero eran leídos en la plaza pública y eran trasladados. Es decir, funcionaba exactamente como ahora, por la trascendencia de los libelos del XVIII, ha llegado y ha permitido hasta nuestros días muchas de las caricaturas que en aquel momento se hicieron de muchas de las personas con presencia pública política en el XVIII. Sabéis además que los libelos en el XVIII era el mejor instrumento conocido de la cultura de la calumnia. Y además los libelos contribuyeron en la Revolución Francesa a la polarización y la violencia. Pues bueno, en mi modesta opinión, en el momento actual y en el uso de las redes sociales, lo que estamos viendo es precisamente todo lo que tiene que ver con la cultura del libelo. Estamos viviendo en Libelandia, que podríamos decir. Y el uso, normalmente, de las redes sociales, por su mayor parte, suele tener que ver con este tipo de intentos. Cultura de la calumnia, movilización popular y facilitar la polarización y canales de la violencia. De nuevo, esto es algo que no voy a desarrollar en esta sesión, pero que sí que me parece que es un muy buen elemento para enjuiciar realmente las redes sociales. Y por último, y ya acabo, quisiera recordar cuáles son los 3 riesgos del siglo XXI y del momento actual. Algunos de ellos ya han salido en tu presentación. En el siglo XXI, a no muy tardar, no tardaremos mucho, los humanos, y esto también es de Harari, los humanos perderán su utilidad económica y militar. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Económicamente ya llevamos asistiendo desde más de una década a aquellas primeras profesiones que se han visto afectadas por la automatización, por aquello que llevan a cabo, digamos, superrobots o inteligencia artificial. El primero que vimos desaparecer, que además lo sufrimos cada una y cada uno
de los que estamos aquí en esta sala son los empleados y las empleadas de banca. Es decir, ha sido, digamos, uno de los primeros colectivos profesionales que se ha visto afectada por la automatización y el uso de inteligencia artificial en el trabajo. El siguiente, que también todas y todos lo conocemos, todo lo que tiene que ver con los agentes de viajes, con las compañías de viajes. Cada vez más derivamos en aplicaciones que no es nada más que el uso de inteligencia artificial para buscar el vuelo más barato, el hotel más barato, etcétera, etcétera. También lo estamos viendo en agentes de bolsa. Pero el pronóstico que hacen aquellos que son favorables a la inteligencia artificial, como Elon Musk, que leíste, es que hacia la década de los 40, vamos a asistir a una pérdida masiva de empleo sin distinción de clases. Es decir, no va a afectar solamente a aquellos trabajadores que desarrollan prácticas profesionales que tienen que ver con capacidades físicas, sino también a aquellos que tienen que ver con capacidades cognitivas. El desempleo será masivo. Con muy buena gracia, creo que fue Harari quien le recuerda a las personas, y eso tiene mucho que ver con los elementos actuales de polarización. Por ejemplo, estamos viendo cómo la extrema derecha agita constantemente la amenaza de la emigración como una amenaza a nuestros puestos de trabajo. Cuando realmente esa extrema derecha y la izquierda política, si no estuviera tan silenciosa, lo primero que habría que denunciar es que los problemas de empleo o de desempleo en el momento actual no vienen de la emigración, sino que vienen precisamente de la robotización, de la automatización y del uso de la inteligencia artificial. Todavía no he visto esa denuncia, que es muy clara y es muy evidente, en ninguno de nuestros dirigentes políticos. Con muy buena gracia, Harari, yo creo que era, no estoy segura, era el que le decía que Trump, en vez de amenazar con un muro de Estados Unidos con la frontera de México, por la amenaza de la emigración dispuesta a quitar empleos a los estadounidenses, el muro realmente Trump lo debería poner en Silicon Valley. Porque lo cierto es que vamos hacia un desempleo masivo, y sí que hay una frase que me gustaría leer de Harari, porque la crisis a futuro no será el desempleo. A ver si la encuentro. Pues me parece que lo dice muy bien. Y entonces, como lo dice muy bien, ¿para qué lo voy a decir yo? Dice Harari, el problema crucial a futuro no es crear nuevos empleos. Pueden aparecer aquellos que tienen que ver, que afecten con la inteligencia artificial, con la robotización, pero serán muy pocos. El problema crucial, dice, no es crear nuevos empleos. El problema crucial es crear nuevos empleos en los que los humanos rindan mejor que los algoritmos. Y eso va a ser, esto lo digo yo, el año de mi cosecha, esto va a ser casi imposible. El segundo riesgo del presente, y por ahí si es que difiero un poco contigo, el segundo riesgo del presente, más inmediato, es que el sistema encontrará valor en los seres humanos como colectivo, para ver el tipo de necesidades, deseos de determinados colectivos, atender sus demandas, satisfacerlos, pero no en los individuos. En los individuos realmente, a excepción de unos pocos, porque el tercer riesgo es el sistema seguirá encontrando valor en unos pocos individuos, como Elon Musk.
en unos pocos individuos. Pero estos serán una nueva élite de superhumanos mejorados y no la masa de la población. Y Elon Musk pertenece o pertenecería a futuro a ese tipo de ser humano mejorado. Y tiene que ver con todo con toda la propuesta que también está presente, que es el transhumanismo, y que tampoco es otro hilo, pero sería inabarcable. Y con esto lo dejo. Voy a beber un poco de agua. Bueno, el Big Data nos ha metido en un espacio muy complejo, realmente. Y quería, por supuesto, dar la voz a la sala para comentar, reflexionar, hacer silencios también, hacer silencios, sí, porque esto... La comparación con la revolución industrial, claro, en la revolución industrial los puestos de trabajo que se perdían estaban clarísimos, ¿no? Eran los peores, ¿no? Las máquinas empezaron a mejorar eso. Aquí, efectivamente, los puestos de trabajo que se pierden son los menos cualificados. Se perderán de todos sin distinción de clase. Empezamos con echando gasolina a los coches nosotros mismos, que era una modernidad. A ver, vivimos ya en inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, o sea, totalmente en nuestros móviles. Vale más no pensar la cantidad de datos que estoy emitiendo solamente por llevar uno de esos relojes que te marcan los biorritmos. No, lo que pasa es que sí que veo... A ver, yo no quiero utilizar la expresión que tanto molestó hace unos años en la Rosario Acuña sobre, digamos, la incidencia del feminismo, pero en términos de esta evolución de las ideas, es que es muy plástico. Y no estamos hablando del mundo de las redes sociales, que su opinión es... yo no le doy un rango de importancia, puede polarizar, puede servir, puede ser instrumento de uso político, pero no marca, digamos, la evolución, el conocimiento por dónde va. No tiene el prurito de intentar marcar académicamente, pero lo que hemos visto, y es el decantado solamente de unos pocos millones de libros, es que realmente todo lo que tiene que ver con la conceptualización, categorización que el feminismo ha hecho es realmente está ante un muro. Por cierto, un muro, porque a veces también queremos pensar que esto es un horror, un muro nada distinto del muro, digamos, analógico que hemos vivido durante todos estos años. Es decir, ¿quién de esta sala no es capaz de darse cuenta de la agenda aquella que teníamos para intentar cambiar los currícula en la academia, para intentar que las editoriales publicaran libros feministas? Es decir, lo que pasa es que el uso a través de inteligencia artificial incrementa la velocidad de acceso a la información y con tan poca, porque habéis visto, no tiene ningún matiz crítico. Se asume por el hecho, se asume acríticamente, como si fuera todo un continuum, como si fuera lo mismo. Hablar de feminismo radical que de teoría queer o de gender studies, como si fuera, digamos, una amplificación, un dar mayor espacio. No hay pensamiento crítico. Entonces eso es lo peligroso. Pero, por cierto, nada distinto de la realidad en la que estamos. Llevamos años luchando contra esto. La realidad de la inteligencia artificial.
No, la inteligencia artificial recoge el decantado humano, ¿eh? Ya, pero ¿cómo lo hacemos? No, recoge el decantado humano. Y en el decantado de los aportes del conocimiento humano, la teoría queer se impone en los últimos años sobre cualquier otro registro académico, como hemos visto, a la hora de analizar en milisegundos lo que hay. Lo analiza, lo traduce y te da lo que supuestamente es la evolución del pensamiento humano en el momento actual, que es teoría queer. Para eso se necesita, claro, la mirada crítica de una feminista. Pero no todo el mundo va a desarrollar esa mirada crítica. Lo asumirá como parte casi o cuasi natural de la evolución del pensamiento humano. Me estoy explicando, porque es que si no, tengo la sensación... Victoria. Solo es una pregunta. Cuando dices pregunta a la inteligencia artificial, ¿quieres decir que preguntas al chat GPT? Y, pues al último, sí, sí. Y al copilot, porque además me he metido con más de uno, para ver, porque de hecho hay muchos TFMs ya sobre esto además, ¿eh? O sea, yo me he metido en más de uno. Y el sesgo es igual en todos, ¿eh? O sea, no hay ni uno. De hecho, hace un año una profesora titular de Universidad de Deporte hizo un TFM sobre los chats y el uso y el deporte, que es muy interesante. La pena es que no se haya publicado, pero es muy interesante ver cómo realmente todos ellos tienen la misma deriva. Pero a ver, Victoria, insisto, tienen la misma deriva porque el decantado académico, que es del que se nutre, es el que hemos visto. No sé, el Big Data no es la inteligencia artificial. No. Estamos hablando de tal colección de datos, parece ser que entonces eso, y el algoritmo tampoco. No. Sí. Yo creo que hay un poco de follón. Sí, no lo pongo en duda, pero a mí me interesaba traer, como alguien que se dedica a la evolución de las ideas, eso. Por cierto, uno de los defensores de ese mundo poshumano ya considera que nosotros, los humanos, no somos más que algoritmos biológicos, exactamente igual que los algoritmos electrónicos, y que por lo tanto podemos estar sometidos a las mismas leyes matemáticas. No me metí más en el asunto, pero me parece terriblemente peligroso antropológicamente y filosóficamente que consideres a los humanos como algoritmos biológicos. Estoy dando hoy los investigadores para quien realmente quiera profundizar en esas ideas, porque son, a mi modo de ver, sí, pero hay grandes defensores de esto. Al hilo de lo que contabas, he ido buscando noticias que he leído hoy y en estos días. No puede leerlo del país. No podemos hacer nada. La IA permite copiar en exámenes de universidad con una facilidad nunca vista. Espíritu crítico sesgado. Si no lo habíamos conseguido en el sistema educativo, por eso. Estamos diciendo que a ver esto tal, pues ahora mucho menos, ¿no? Porque fíjate, está muy difícil. Pero es que hoy mismo han anunciado que ChatGPT en enero saca inteligencia artificial de pago sobre pornografía. Es decir, donde tú te consumís tu fantasía pornográfica. Sí. ¿Vale? Eso es muy importante. Porque, claro, al ser, es decir, yo que no voy a estar ahí, lógicamente, ¿no? Una persona paga para hacer lo que quiere de pornografía, no hay ninguna norma que pueda ir en contra de eso, porque no hay ni venta de cuerpos, no hay ni nada, no hay una mercantilización ni una compra, etc. Entonces, barra libre de lo que quiera la gente. Va a ser terrible. Mira, A ver. hasta me encogí físicamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Y luego, hace poco, otra filósofa, también en Ciencia del Diario, pero no estoy segura ahora, ¿no? Que ya la conocíamos, ¿no? Hablaba de cómo la inteligencia artificial al final también es el capitalismo de la vigilancia. Lo mal que nos sienta a los derechos de las mujeres
la vigilancia y sobre todo cuando es el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Cuando está exacerbado ese capitalismo de la vigilancia. Solo porque te iba oyendo y me decía, esta semana he oído todas estas cosas, pero es interesante que me claro. A ver, sí, recuerda que empezamos con la presentación cuando Tina estaba presentando los 15,7 billones. Se supone que en la década de los 30, a principio, a la década de los 30, la inteligencia artificial moverá 15,7 billones de dólares. O sea, pero fíjate, para que veas, cuando Kurzweil escribe su libro La singularidad está cerca, que por cierto recuerda a aquello del profeta San Juan Bautista, el reino de Dios está cerca, él se considera un profeta. Cuando hablaba se refiere en ese libro, La singularidad está cerca, dedica un capítulo a la sexualidad. ¿Cómo será la sexualidad en ese mundo de realidad virtual? ¿Y creéis que habla de las relaciones sexuales, del amor, no? El capítulo dedicado a la sexualidad habla de la prostitución. Y como en la década de los 30, pone en el año 2030, la prostitución estará regulada. Y además será fantástico, porque será virtual. Ya lo tenemos, OnlyFans. Será virtual. Con lo cual, además, el placer sexual será mucho más intenso que si fuera realmente una relación, voy a decirlo así, presencial. Pero lo curioso es que cuando habla en ese libro de la sexualidad, en lo único que piensa es en la prostitución, que ya te deja un poco, dices, ¿en serio? Y que además, como en esa posible realidad virtual, cada quien podrá encarnar el cuerpo que quiera, podrá jugar además a tener relaciones sexuales una vez siendo tío, otra vez siendo tía, pero no que pienses en la prostitución, Ana. Es lo único que nombra. Pues te voy a dar otro dato que también he visto esta semana, me parece que me ha tocado esta semana. Las series de las películas tienen menos escenas de sexo, porque han contemplado, visto en las plataformas que logran monitorizar hasta cómo vemos, dónde paramos, que lleva tiempo que la gente cuando ve películas y series pasa a velocidad rápida las imágenes de sexo. Y están desapareciendo las imágenes de sexo. Ya, y el asunto habría que preguntarse ¿por qué? Porque se ven en público. Porque se ven a lo mejor en el salón de tu casa, con tu padre, con tu madre, con tu hijo, Con tu pareja. con tu pareja. Bueno, no, a ver, yo no estoy diciendo, digo, estoy dando una hipótesis. Yo pensando otra. Y pregunto por qué, pues a lo mejor porque se ve. A ver, si en todas las casas hay una televisión en cada habitación y se ve más de forma individual que colectiva. Yo lo que creo es que No lo sé. el sexo va más a la pornografía. Y entonces, ¿para qué lo van a poner en las películas generalistas? Si todo el mundo accede a... Bueno, esa es una muy buena interpretación. Fantástica. A ver. Que se está refiriendo a relaciones sexuales no comerciales entre, bueno, pues no sé si decir parejas o amorosas, quiero decir, ¿vale? Que lo que está desapareciendo es la intimidad de las personas a través de las relaciones sexuales y que sí puede haber, sin embargo, más escenas pornográficas de contratación de compra de mujeres, de compra de sexo. Creo que va por ahí. No lo dije. No, yo me imagino que estarán, a ver, claro. Reflexionando sobre cómo se referían y lo que estaban contando, me dio la impresión, es esto de una hipótesis mía, de que podría ir por ahí. Sí, supongo que... Menos sexo consentido entre dos personas en una relación de igualdad y que lo que
está apareciendo ahora o que hay más sexo, o bueno, distinto, que dicen, bueno, no, que todo se compra. Eso me da la impresión que se referían a que lo que disminuía era el sexo entre iguales y sin relación económica. Pues supongo que no tardará mucho en haber un informe. Cualquiera de las dos que distis, Begoña y tú, Ana, son absolutamente pertinentes. Digamos que la dimensión es ocultar para que la gente consuma pornografía, donde pues, posiblemente. Claro, hay un No, no sé, hay muchísimos hilos. Hay, Tú has visto Hay un además lo de que me recomendaste que viera, que al final no lo pude ver, el programa Salvados. de Salvados el otro día, sí. que iba sobre OnlyFans, me dijiste, o inteligencia. No. No, es que claro, últimamente, claro, como ves a través de esto, entonces en Salvados, no sé si lo visteis el otro día, era un programa donde hablaba el ingeniero que contrató Zuckerberg, es decir, desde Instagram y Facebook, que lo contrataron en el año 2000, en el inicio de todo esto, para introducir los filtros que los ciudadanos podían tener para cuando una visualización era agresiva para ellos, era lesiva. ¿De acuerdo? Entonces, este fue contratado directamente por el jefe de la compañía porque se planteaba que realmente era un deber moral. Es decir, que esto es algo, esa vertiente moral es muy importante y ahí es donde va la parte del individuo, ¿no? Entonces, claro, este hombre, después de todo, de organizar todo ello a nivel mundial, imaginaos, pues todo eso se viene abajo. Todo eso, todos esos filtros se vienen abajo y entonces lo que él hace es una denuncia en el Senado en Estados Unidos y lo presenta, y ya Zuckerberg estaba allí presente, y entonces este hombre ahora mismo el único instrumento que le queda es, digamos, denunciar y mostrar esto públicamente. ¿Por qué? Sí, porque los datos... Es una reposición, ese yo lo vi, yo creo que fue de hace un año. Sí, ese Salvador lo vi, es impresionante. Claro, es que... Impresionante. Claro, esto es algo impresionante porque tiene que ver también con la geopolítica. Porque hay determinados países que son los grandes defensores desde un punto de vista neoliberal del funcionamiento sin ningún impedimento de las redes sociales, de la inteligencia artificial, etc. Ahí tenemos a Estados Unidos, ahí tenemos a Argentina, ahí tenemos la India y tenemos de otra manera China. Y también, bien, entonces, ¿qué es lo que plantean desde ahí? Que Europa es una mindundi. ¿Qué es eso de que hace Europa, de que lo único que hace es poner límites al campo? O sea, el campo tiene que, para poderse, dentro de un modelo liberal, tienes que dejarlo que fluya por sí mismo y sin limitaciones del Estado. Entonces, es Europa quien propone ese tipo de limitaciones, ¿verdad? Sí, pero cuando Europa regule, todo esto habrá avanzado 10 pasos más. Claro, es que... claro. Siempre vamos por tarde. Y hay otro enfoque y otro hilo que a mí me resulta muy apasionante, pero claro que es imposible abordarlo todo, que es el choque China-Estados Unidos. En esa proyección que hace Price de los 15,7 billones de dólares al PIB mundial, para que veamos, porque a veces pensamos, calcula Price que 7 billones serán para China y frente a los 3,7 para Estados Unidos. O sea que en este sentido China corre a una velocidad bastante más
rápida que Estados Unidos. Pues digo que hay muchísimas... Es que, bueno, como todo tema, tiene muchos hilos. Sí. Y cada hilo que coges es un mundo. Sí, hay un hilo que no vamos a seguir ahora, porque evidentemente... Bueno, el de la geopolítica a mí me interesa mucho, pero es imposible. Eso es, claro, eso es... se habla del telón de silicio en lugar del telón de acero, etcétera, ¿no? Pero bueno, el tema de los individuos a mí me parece... O sea, cómo, por ejemplo, para la elaboración, para que la Big Data tenga todos esos datos de cómo funcionamos los seres humanos, de todas nuestras actividades, etcétera, pues necesita toda esa información. Y entonces, pero necesita, por ejemplo, la fotografía de un pie, la fotografía de una rodilla, la fotografía de un culo, de un codo. Entonces, eso se lo pagan a millones de adolescentes a 0,5 céntimos cada uno de ellos. Y entonces se va generando una cultura, una visión del mundo en la que dice, bueno, a mí total, ¿qué más me da vender mi codo? ¿Verdad? Pero es que del codo sabemos a dónde se va, y precisamente en ese, digamos, en lo que denunciaba este ingeniero es cuáles son los niveles que hay ahí de implicación de los individuos en esta información. Y es algo, a mí me parece que es súper preocupante. Bueno, tú te lo sabes mejor. Podemos empezar disociando nuestro pie de nuestro yo. Claro. Luego subimos del pie a la rodilla y terminamos disociándonos, es decir, de manera completa y absoluta. Enseño un agujero, es un agujero total. ¿Quién se va a dar cuenta que es el mío? ¿No? Bien, o sea, está ahí. Pero es que hay otra cuestión, que son los visionadores de imágenes, que son unas personas adolescentes, jóvenes, a los que son mayores, me imagino, espero que sean mayores de 18 años, pero que están en Barcelona, en Madrid, o están en Pakistán, o están donde sea, donde se les selecciona para visionar todos estos mensajes. Pero estas informaciones no tienen filtro, no tienen, mejor dicho, tienen distintos niveles de filtro que, imaginaos, por ejemplo, este ejemplo. Era una de las imágenes que aparecía, era 3 minutos, era una señora que estaba en África, en un país africano, que estaba desnuda y perseguía con una batana a un bebé, a un niño pequeño que estaba también desnudo. Y entonces el que estaba visionando esto tenía como distintos niveles de control. Y decía, y lo primero que tenía que controlar era que no se le viera el pezón a la señora, no que estuviera y fuera a agredir a un niño y que posiblemente lo fuera a matar, no, sino que tenía que ver eso. Y entonces estos visionadores tienen que ver todo ese proceso. O sea, y esos procesos, dices, bueno, es que esto lo denuncio. O sea, a ver, yo lo denuncio dentro de mi empresa y les digo, oiga, es que esto es, mira lo que está pasando. Dice, no te preocupes, ese es un nivel que nosotros controlamos. Pero no se sabe dónde está ese control. No se sabe dónde está ese control. Entonces, esta gente ahora mismo están, después de 6 años de estar visionando durante 8 horas diarias este tipo de situaciones, están sufriendo estrés postraumático porque hay una indefensión terrible. Si tú estás viendo que están violando a una cría, a un bebé, a un niño, y tú no puedes hacer nada con esa información, ¿qué es lo que te queda a ti como sujeto? ¿Dónde estás? Bien, ahora mismo están saliendo las primeras denuncias que están admitidas
están admitidas ya como una, o sea, este tipo de actividad profesional como ya un problema laboral, como una causa. Es que es terrible. Esto es algo, o sea, el tema de la prostitución y el tema de la pornografía, o sea, es que se está sirviendo en bandeja desde Instagram, Facebook. Se está ofreciendo gratuitamente. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de la prostitución y demás, pero esto a mí me parece que tiene una dimensión... Bueno, pero la prostitución, la pornografía, prácticas tan lesivas como la de alquiler de vientres, en el fondo, estos debates que ya llevan mucho tiempo, a lo que sirven a futuro es para normalizar la disociación. Exacto. Y normalizar las distopías. Exactamente. Entonces, cuidado, no es baladí No. en absoluto que normalicemos prácticas que son lesivas, porque en el fondo terminamos normalizando eso, la disociación en mi propio yo, en mi propio cuerpo, o normalizando distopías. A ver, es que la verdad suena chiste, pero no quisiera yo acabar así, pero que tenga que ser un anuncio de un alimento quien ponga el dedo en la llaga de lo que está sucediendo, no solamente en España, sino a nivel mundial, que también contribuye a la polarización, la disociación. Claro. Entonces, la situación, pero tampoco hay que dramatizar. Yo lo que digo es que en el fondo todo esto lo único que hace es implementar cuestiones que estamos combatiendo, que vamos combatiendo de años, y que en el fondo lo que tenemos es una rapidez y fluidez en la información, pero nada nuevo bajo el sol. No, Sinceramente. No, sí, por ejemplo, Milei lo decía muy claramente. Milei dice que tenemos unas tierras frías maravillosas en la Patagonia que son lo mejor de lo mejor para la inteligencia artificial y nos vamos a convertir en 5 años en los reyes del mambo. Vale, pues llevan ya unos cuantos años en esta línea. Además es que es maravilloso lo de la inteligencia artificial porque con 4 duros que hicimos nosotros unas imágenes para las elecciones en las que yo gané, resulta que se movieron en las redes sociales y todo eso nos supuso ganar las elecciones. Eso está dicho por él, esto no está dicho por un tercer tal, ¿no? Entonces, claro, estamos en otras reglas del juego. Eso es lo que yo quería decir cuando hay una cosmovisión diferente, hay una Weltanschauung distinta. Es que hay un momento de mí, a lo mejor como que creo que la irracionalidad, claro que ha habido periodos en la historia de irracionalidad, de delirios, pero son periodos relativamente cortos, es decir, no se sostienen en el tiempo. No. Los periodos de delirio, de irracionalidad, de disociación, los momentos distópicos ha habido, pero no hay continuidad en el tiempo. Y yo sí que creo que todo este momento pasará. Pasará, lo que no sabemos es a qué costo, a qué costo humano, porque lo va a haber, a qué costo de nuestras estructuras de cohesión social que tienen que ver con la institucionalidad política, porque lo que hay realmente es una denostación real de los sistemas de gobierno democráticos. O sea, no sabemos el costo a futuro, pero yo sí que creo que los momentos de irracionalidad humana no perduran en el tiempo, a no ser que vayamos a nuestra disolución como especie humana, que ciertamente algunos profetas del transhumanismo es lo que persiguen, esa unión por fin
cerebro-ordenador. Pero Alicia, ¿no crees que tenemos que, en este momento precisamente, saber de qué estamos hablando? Tenemos que poner nombre a todas estas cosas, porque, es decir, a mí de la teoría queer me parece digamos, vamos, un mal menor, o sea, es que es... No, digamos, es que yo creo que ahí es donde está el error. Creo que ahí está el error. Ya, Forma todo parte de lo mismo. Vale, sí, eso Sí, no es casual que vayamos a una teoría que apuesta por la dejación absoluta de todo rasgo biológico, donde lo primero que pone en cuestión es la categoría sexo, cuando precisamente eso tiene que ver con los planteamientos transhumanistas, poner en cuestión todo lo que tiene que ver con la biología, porque en el fondo la biología es un límite a algo que yo deseo y anhelo, que es la mejora de mis capacidades biológicas y, a ser posible, la inmortalidad. No es tan casual. Y no es tan casual, que Firestone, de nuevo la prove, salga hoy a colación en muchos de los planteamientos de personas que están a favor de los úteros artificiales o de la práctica del alquiler de vientres, y te invocan a Firestone. Y son personas que son favorables a la práctica del alquiler de vientres. No es casual, porque para eso hay que tener, para el desarrollo de un útero artificial, hay que desarrollar a unos niveles que todavía no son posibles todo lo que tiene que ver con el desarrollo biotecnológico. Entonces yo no lo veo como hilos, yo lo veo como vasos comunicantes. Como vasos comunicantes, donde te vas acostumbrando a una inercia también conceptual, donde todo fluye, todo es diverso, las identidades son cambiantes. Claro. Puedo mejorarme, puedo ponerme unas antenas en la cabeza para percibir olores intensos, porque da la casualidad de que me gusta percibir la primavera en toda su intensidad. O sea, cada vez estamos más cerca de situaciones que no hace mucho tiempo nos han sido presentadas como distópicas. Es que esa es una realidad que hay que tener en cuenta. Y lo cuerpo, perdóname, pero contribuye mucho a eso. Sí, tienes razón. Sí, creo que sí es cierto que por ahí, pero y ya uniendo, hay este otro nivel del que hablábamos a nivel geopolítico. Hasta hace 2 días íbamos hacia una globalización, ¿verdad? Pues ahora, ¿cuál es el movimiento de involución? Ese es el movimiento más nacionalista, más de Marine Le Pen, Trump, Milei. O sea, yo me quiero hacer el más fuerte y me creo además con mis propias alianzas. Pero aquello de la globalización, de que lo que podía, cómo podemos compartir los saberes, los conocimientos, no sé qué y tal, de momento ya hay una línea, un muro de silicio ahí claramente. O sea, todo lo que es el lenguaje de la inteligencia artificial que utiliza China no tiene nada que ver con el lenguaje artificial que se está utilizando en Estados Unidos. Son líneas diferentes, son líneas divergentes. Cuando precisamente estábamos antes con el efecto mariposa, pues mi efecto mariposa, la mariposa se choca rápidamente ahí en una muria que no pasa ni para atrás. De todas maneras, hablas mucho de defenderlo, aquí lo del español, tienes que poner una bandera, digo, madre, que tú pones una bandera, pues a ver si el español vaya yo. Y luego van a Estados Unidos a besar los pies al emperador. Claro. Entonces es una contradicción. Estamos peleando por lo mismo. Yo ahora que estoy buscando papeles de la tertulia de cuando empezamos y veía las jornadas sobre infección y los años que les hacía, pero la amplificación no es la misma.
No sé si me estoy explicando. Ahora, lo de una noticia te llega 1000 veces y por 1000 sitios. Por ejemplo, ¿por qué hay personas que tienen tanto miedo a que les ocupen la casa si no conocen ninguna casa ocupada? Me explico. ¿Por qué estoy en almacenar si tengo que oír decir a forma parte... porque había cola? A ver si me van a ocupar la casa. Pues esos libelos son los libelos. Nivelandia. Son los libelos. Por cierto, pero no nos engañemos en una cosa, porque a veces tenemos la creencia de que solamente hemos sido rápidos en el siglo XXI. Todo lo que trascendió de la Revolución Francesa, los libelos corrían a una velocidad de vértigo, pasaban tranquilamente el Mar del Norte, llegaban con una fluidez absoluta. Es más, llegaron con tal fluidez, fueron tan amplificados que han llegado hasta nuestros tiempos. Quiero decir que pongamos un poco de... que todo ha sido muy rápido y, por cierto, las fronteras comunicativas que podían existir en el siglo XVIII o en el siglo XIX también existen en el siglo XXI. No creas que toda la información fluye. Posiblemente te vas a ese otro gran y coloso que es China, y verás que la información que fluye puede que difiera sustancialmente de la información que fluye aquí en nuestro occidente. O sea, cuidado, corres aceleradamente y hay la misma falta de pensamiento crítico que ha habido en otros tiempos. El problema es ese, que hay un acceso a una información que en sí ya está devaluada desde el primer momento. Y no hay un pensamiento crítico capaz de que la gente realmente alimenta libelandia. Pero yo estoy convencida de que no resisten en el tiempo este tipo de... Ana González, ¿quién quería? En Extremadura, en los pueblos de Extremadura están robando en oficinas de correos, ¿no? Y roban, depende del dinero que tienen. Bueno, pues en una han robado la caja fuerte y había 124 votos por correo. Vale, el PP, y lo voy a decir con claridad, dice que es un pucherazo para manipular el resultado de las elecciones porque eso está orquestado para robar el voto por correo. Brutal, el libelo. Claro, el libelo, pero, por cierto, es terrible porque son reincidentes. Recordemos cuando lo lanzaron con las elecciones generales, también unos días antes. O sea, son un poco persistentes y reincidentes. Pues noticia ya es. Han encontrado a caja fuerte quemada, no están las perlas, pero sí los modos. Van a llamar a las personas para que fueran a... Madre mía, bueno, en fin. Bueno, Sí. sí. Bueno, queridos y queridas, vamos a ir finalizando. Os deseamos felices fiestas. Felices fiestas. Que descanséis, que penséis, que folguéis. Y que tengamos pensamiento político. Sí, por Dios. Vamos.